Ezequías, Jehová Dios de David, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. Aleluya. Hasta ahí, hermanos. Vamos a elevar una oración. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre. Venimos delante de su presencia, Señor, rogándole, mi Dios, que bendiga su palabra, Señor, que seas tú hablándonos, seas tú ministrándonos, seas tú trayendo esta palabra que necesita nuestras vidas, que necesita nuestro corazón, Señor, que necesitamos, Señor, que seas tú, Padre, obrando en medio de cada uno de nosotros, Señor, que seas tú, Padre, obrando también, Señor, usando nuestra vida, ponemos nuestra vida en tus manos y seas tú, mi Dios, tomando el control de ellas, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, bendice su alma, su ser, Señor, que seas tú, Padre, trayendo entendimiento y comprensión a tu palabra, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Jesús. Bueno, creo que la mayoría hemos escuchado, hermanos, sobre la historia, ¿verdad? Sobre la vida, ¿verdad? Lo que vivió el rey Ezequías. Y fue algo realmente maravilloso, algo tremendo, hermanos, que a lo mejor no nomás como él, nosotros hemos vivido situaciones, ¿verdad?, donde hemos visto la mano de Dios, hermanos. Hemos visto el poder de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Hemos visto las maravillas de Dios. Y vemos, hermanos, que aquí en la vida de Ezequiel, hermanos, es la oración que Dios escucha. Es una oración que Dios escucha. La Biblia nos cuenta, ¿verdad?, un momento muy profundo, ¿verdad?, de la vida del rey Ezequías. Estaba en un proceso tal vez de enfermedad, un proceso de que ya él pues estaba muy mal, muy enfermo, pero Dios es el que siempre tiene la última palabra, hermanos. Para nosotros se nos hace ya, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene la última palabra. Pero aquí vemos, hermanos, que Dios le mandó, le ordenó, ¿verdad?, al rey Ezequías que preparara su casa, que ordenara su casa, que tal vez, ¿verdad?, que pusiera todo en orden. Y no nomás en sus casas físicas, hermanos, sino en su casa espiritual, en su vida necesitaba estar alineada con Dios. Su vida necesitaba estar cerca de Dios. Su vida necesitaba, hermanos, buscar más del Señor, alinear su vida. Tal vez poniéndose, como luego decimos hoy en tiempo, ¿verdad?, poniéndose a cuentas con Dios. Y eso es lo que Dios le mandó decir, ¿verdad?, al rey Ezequías con el profeta Isaías. Eso le mandó a decir: y alistara su casa, hermanos, que preparara su casa. Y vemos cómo Dios sigue obrando, sigue trabajando, hermanos, en nuestras vidas. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vengamos ante Él, nos acerquemos a Él, lo busquemos con un corazón genuino, hermanos, que vengamos a este lugar con un corazón agradecido, hermanos, porque Dios ha obrado en nuestras vidas, en maravillas, en milagros, en prodigios. Y yo creo que al venir a este lugar, hermanos, debemos de venir con un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y vemos cómo Dios le manda a decir al rey Ezequías, ¿verdad?, le manda a decir: alístate, prepara tu casa, ordena tu camino, ordena tu vida, alinea tu vida. Fue un momento, ¿verdad?, que muchas veces hemos vivido, cuando el cuerpo a lo mejor tal vez se debilita, cuando la muerte parece que está cerca, hermanos. ¿Cuántos hemos vivido momentos ya que un accidente y vemos que
ya cuando estamos en medio de ese accidente y vemos la mano de Dios, hermanos, guardándonos, vemos la mano de Dios protegiéndonos, pero la muerte siempre está ahí, hermanos, ¿verdad? Acechando nuestras vidas, pero Dios es el que tiene la última palabra, hermanos. Dios es el que puede cortarnos este hilito o aún esperar más tiempo. Cuando se sienten tal vez ustedes que se están contando sus días, hermanos, en la tierra, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que alinear nuestra vida al Señor. Y la palabra dice que el rey Ezequías, hermanos, enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías diciéndole: ordena tu casa. ¿Por qué? Porque morirás y no vivirás. Morirás y no vivirás. ¿Qué palabra, hermanos, o qué mensaje tan fuerte del profeta Isaías? Hoy en nuestros días, cuando un profeta trae una palabra, pues ¿qué decimos? Eso no es de Dios, ¿verdad? Y muchas veces la ignoramos, muchas veces no la aceptamos, hermanos. Pero Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue hablando a su iglesia, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y así como usó al profeta Isaías para hablarle al rey Ezequías, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y no tenemos por qué cerrar nuestros oídos, hermanos, tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar la voz de Dios. Y no nomás por medio de profetas, Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de una predicación, por medio de un canto, Dios sigue hablando. Desafortunadamente escuchamos, hermanos, que Dios no habla y que Dios ya no habla, ¿verdad? Que fue en aquel tiempo cuando había profetas. Y es una gran mentira, hermanos, que muchos se han creído. ¿Y saben por qué? ¿De quién vienen esas palabras? De parte del enemigo, hermanos, porque el enemigo es un engañador y él no quiere que usted abra sus ojos, no quiere que usted, ¿verdad?, reconozca que Dios sigue hablando a nuestras vidas, que Dios sigue hablando a nuestros corazones, que Dios quiere el bien y no mal. Dios nos ama, hermanos, al grado que sabemos que dio su vida por cada uno de nosotros, derramó, hermanos, su última gota de sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros actuemos, hermanos, con eso como si no nos amara. Tenemos que agradecerle al Señor, tenemos que darle gracias a Dios, porque Él dio su vida por nosotros y lo sigue haciendo, seguimos viendo su gran amor cuando nos habla por medio de los profetas, cuando nos habla por medio de los ciegos, cuando nos habla por medio de su palabra, cuando nos habla aún por medio de un canto. Dios nos ama y quiere bien para nosotros. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esa palabra, la ignoramos, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, que la palabra que le llevó el profeta Isaías a Ezequías, hermanos, era una palabra de sentencia definitiva, hermanos, donde le dice: prepárate. Qué maravilloso que el Señor nos dijera a nosotros así: prepárate, ¿verdad? Qué maravilloso sería. Y vemos aquí, hermanos, que le dijo a Ezequías: prepárate, tu tiempo aquí en la tierra termina. Cualquiera de nosotros nos habríamos tal vez derrumbado, ¿verdad? Caído ahí, llorando en depresión, no sé, ¿verdad? Y tal vez a ese grado habíamos caído en depresión. Cualquiera había dicho: ya no voy a hacer nada, ya no voy a luchar por mi vida, y ya, ¿verdad? Hasta aquí, porque ya se me acabó mi tiempo. Pero el rey Ezequías, hermanos, hizo algo, ¿verdad?, que cambió destinos, algo muy maravilloso. Dice la palabra, ¿verdad?, que él volvió su rostro a la pared. Volvió su rostro a la pared y hizo una oración a Jehová, hermanos. Hizo una oración a Jehová. Él no mandó a hablar a los mejores doctores, no. Al mejor profeta que orara por él, no. Él volvió su rostro a la pared
no hizo escándalo, no hizo nada, solamente volteó su rostro a la pared y le dijo: oh Dios, ¿verdad? Le dijo: oh Dios, o sea, le clamó a Dios que Dios tuviera misericordia de él, que Dios obrara en su vida. El rey Ezequías se dio la vuelta, hermanos, a la pared y no dejó, dejó un mensaje, ¿verdad? Que fueran a buscar a alguien que viniera a hablar por él. No, él volvió, hermanos, su mirada a Dios. Volvió su mirada a Dios. No gritó, ¿verdad?, delante de la gente, no llamó a los mejores soldados, no ordenó a que fueran a orar por él, hermano, no buscó los mejores médicos. Él solamente oró, y oró, hermanos, desde su corazón, oró desde esa verdad, hermanos, desde su alma. Yo creo que fue una oración de esas que salen de lo profundo de nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro ser. Una oración que le dijo al Señor, ¿verdad?, que tuviera memoria, ¿verdad?, de cómo Él ha caminado en sus caminos correctamente, que ha sido un hombre justo, que ha sido un hombre temeroso de Dios. Le dijo al Señor: mira, yo soy una persona recta, justa, he caminado delante de ti, he hecho lo correcto delante de ti. Y la palabra dice, pues este fue el ruego de él, hermanos: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora y que he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y te he sido fiel toda mi vida. Eso fue lo que él solamente le dijo al Señor: he sido fiel toda mi vida. No estaba negociando, hermano, no estaba discutiendo, no estaba exigiendo tampoco. Él solamente le estaba diciendo su vida al Señor, cómo era él ante Dios. Una persona íntegra, una persona que servía al Señor, una persona desde pequeño, hermano, toda su vida había servido al Señor. Solamente estaba abriendo su corazón a Dios, hermanos. Estaba abriendo su vida al Señor, estaba abriendo su alma, recordando su dependencia y mostrando que lo único eterno, hermanos, que él tenía era Él. El único que podía ayudarle era Él, era el Señor. No tenía a nadie más que a Él. Y el canto que cantábamos ahorita, hermanos: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y ese debe ser uno de nuestros cánticos, hermanos. Yo creo que diariamente, ¿verdad? No tengo nada más que a Él. Más que a Él. Él es nuestra ayuda, Él es todo para nosotros. Y es lo que decía el rey Ezequías: tú eres, ¿verdad?, el único a quien yo tengo. No tengo a nadie más que a ti. Y dice la palabra algo que toca el alma, hermanos. Algo que tocó el alma del Señor. Dice la palabra que lloró Ezequías con gran lloro. Lloró, hermanos, ante la presencia del Señor. Lloró. Pero no lloró de impotencia, no lloró de nada. Yo creo que él sintió la presencia de Dios ante el Señor. Y lloró él. Por eso muchos les dicen, ¿verdad?, que él es una oración, hermanos, que puede tocar el corazón de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra alma, cuando nosotros lloramos ante la presencia del Señor, hermanos. Y no era un llanto de derrota, hermanos, no era un llanto era un llanto de entrega, era un llanto de hijo delante de su padre, hermanos. Esa es una oración. ¿Qué hace usted cuando viene su hijo y le pide algo? ¿Se lo niega? Y cuando le llora, pues menos, ¿verdad? Rápido, le da lo que él quiere, lo que él necesita. Pues así él lloró ante Dios, hermanos, como un hijo ante su padre. Y cuando un hijo llora delante de Dios, hermanos, con sinceridad, el cielo no se queda callado. El cielo responde. Dios responde, hermanos. Cuando nosotros lloramos sinceramente delante de Dios, hay respuestas de lo alto. Dios responde. Dios no se queda con los brazos ahí cruzados, hermanos. Él responde. Él obra
Dios no es lejano, porque nosotros somos muy dados a decir, pues eso le pasa, porque tal vez anda mal, ¿verdad? Eso le pasa. Somos indiferentes ante el dolor humano, hermanos, y no debe ser así. Debemos ser sensibles. ¿Por qué? Porque es una forma, una manera para ayudar a nuestro prójimo, hermanos. Extender nuestra mano al necesitado, y de esa manera nosotros podemos ayudar a los demás. Y Dios no actúa como nosotros, hermanos. Mientras el rey Ezequías, hermanos, estaba llorando en silencio, Dios estaba escuchando. Dios estaba escuchando. Y dice la palabra, hermanos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos va a enseñar cosas que nosotros no nos imaginamos, que ni siquiera nos pasan por nuestra mente. Dios tiene mucho más que darnos, que ofrecernos, que nosotros que pedirle, porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él conoce lo que hay en nuestro corazón, Él conoce el deseo de nuestros corazones, y Él responde. Y dice la palabra que todavía no salía el profeta Isaías, hermanos, cuando Dios lo regresó. Y le da palabras antes de que el profeta Isaías saliera, hermanos. Antes de que saliera del palacio vino palabra de Jehová y le dijo: ve y di a Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Imagínense, qué maravilloso. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, cuando oramos con una oración del alma, cuando lloramos delante de su presencia, Dios no se hace esperar, hermanos. Dios responde, Dios obra. Y le dijo Dios al profeta Isaías: ve y dile a Ezequías, he oído tu oración, he escuchado tu oración, he visto, imagínense, he visto tus lágrimas, he visto, y ninguna lágrima de sus ojos, hermanos, va a caer al piso sin que Dios haga algo. Cuando usted desgarra su vida, su corazón ante la presencia de Dios, Dios no se hace esperar. Él obra, Él contesta, Él responde, hermanos. Él responde. Él sigue obrando con poder y gloria. Y no dijo: he oído tus palabras, dijo: he visto tus lágrimas. Dios no le dijo a Ezequías: he oído tu voz. No, le dijo: he visto tus lágrimas. He visto. Las lágrimas hablan, hermanos. Las lágrimas son oración sin voz. Las lágrimas son del alma que se derraman delante de Dios. Y Dios las vio y se conmovió. Dios fue conmovido y lo declaró: he aquí que yo he añadido tus días 15 años más. Qué maravilloso. Qué maravillosa oración de Ezequías, hermanos. Dios le respondió. No le dijo que preparara su casa porque iba a morir esa noche. Dios miró las lágrimas de Ezequías, le añadió 15 años más, hermanos. 15 años más. Ahí vemos un gran milagro, ¿verdad?, sobre el profeta Ezequías, cómo Dios obra con amor, con poder y con su gloria, hermanos. Cuando el hombre dice que es el final, hermanos, Dios dice: voy a empezar algo nuevo en ti. Esa es la voz de Dios. Cuando nosotros decimos se acabó, Dios dice: no, vas a empezar, vas a iniciar. Amén. Cuando la muerte parece segura, hermanos, Dios dijo: aún no, hay muchas cosas que hacer todavía. Hay mucho trabajo. Cuando la historia parecía cerrada, hermanos, Dios escribió otro capítulo en la vida de Ezequías. Y yo quisiera comentarles algo, hermanos.
Dios sigue obrando. Y esa es una de las oraciones que Dios contesta. Hace más o menos más de 20 años, hermanos, mi esposo pasó por un proceso igual. Su corazón creció bastante. Y el médico le dijo, prepare sus cosas, prepare lo que tenga que preparar. Y ya, pues él se regresó a casa porque tenía su corazón crecido. Y pues nosotros no teníamos seguro, no teníamos nada de eso. Y recuerdo que en esa ocasión, pues ya él se despidió de nosotros, de mis hijos estaban chiquitos. Pero en esa vez, hermanos, llegaron 2 pastores a nuestra casa. Yo no sé cómo ni de dónde, yo solamente pues recuerdo que llegaron a nuestra casa. Llegaron a nuestra casa, uno de ellos se llama Benito Soto, el otro, el hermano, se llama, bueno, ya está también con el Señor, el hermano, ¿cómo se llama el hermano? El de Durango, Cecilio Ochoa. Ellos 2 fueron a nuestra casa y oraron por él, oraron por mi esposo. Y recuerdo que ya cuando ellos se fueron, pues ya oraron por mi esposo. Él se acostó, ¿verdad? Ya para dormir. Y durante la noche, hermanos, dice que él sentía como una plancha pasaba así por todo su cuerpo, una plancha caliente pasaba por todo su cuerpo. Pues ya se quedó dormido. Al siguiente día él amaneció como si nada. Él amaneció como si nada. Y Dios no le dio 15 años más, le dio más. Y vemos las maravillas de Dios, vemos los milagros de Dios, que Dios sigue obrando. Por eso es que él era un hombre que estaba apasionado por Jesús, porque vivió los milagros en vida propia, mi esposo. Y fue un hombre ganador de almas, porque donde se paraba eran liberadas las almas eran sanas, eran salvas. Y por eso el enemigo, hermanos, por mucho tiempo quiso destruirlo, quiso matarlo, ¿verdad? Y muchas veces se le presentó así el enemigo en persona, diciéndole, te voy a matar porque le has robado muchas almas a mi Señor. Pero aún él seguía predicando al Señor, siempre tuvo el apoyo en oración, siempre refugiándose en el Señor, siempre buscando la ayuda del Señor. Y Dios siempre lo sacó en victoria, hermanos, siempre. Y vemos cómo Dios usó su vida en gran manera, hermanos. Por eso Dios sigue obrando, hermanos, sigue obrando por medio de la oración. Y la oración cambia, hermanos, destinos. La oración mueve el cielo. La oración abre puertas. Aunque usted diga, es que ya toca mucho esta puerta y no se abre. Pero para Dios no hay imposible. Dios las abre. Y donde no había ninguna, hermanos, cuando no hay oración, vemos la respuesta aún de Dios. Aún cuando nosotros tal vez nos quedamos callados, vemos la respuesta de Dios y vemos que sigue obrando. Amén. Las respuestas de Dios siempre están presentes. Amén. Y necesitamos, hermanos, la guianza y la dirección del Señor siempre. Dios selló, hermanos, su palabra con una promesa. Ahí al final de la cita que leíamos, en el versículo que leíamos, el versículo 6, dice la palabra, hermanos, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. Vemos una promesa de Dios, hermanos, y la palabra está llena de promesas, y vemos cada una de esas promesas cumplirse en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Y Dios le dio esta promesa al rey Ezequías: te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asiria. Amén. Y a esta ciudad ampararé. Miramos que Dios siempre, hermanos, vemos el cuidado, vemos la protección de Dios. Y es una de las promesas que Dios no solamente a Él dejó, sino a cada uno de nosotros, porque eso es su palabra, hermanos, que no te dejaré ni te desampararé.
yo estoy contigo todos los días de tu vida. Es una de las promesas de nuestro Dios. No solo sanó al rey Ezequías, hermanos, no solo alargó la vida, prometió protegerlo. ¿Por qué? Porque amaba al rey Ezequías, hermanos. Prometió protegerlo. Y no nomás a él, sino a toda la ciudad. Tal vez usted ya está cansado, hermanos, de orar, ¿verdad? Está cansado o está enfermo. Y tal vez muchas de esta situación que estamos viendo en nuestra ciudad, tal vez asustado por todo lo que vivimos, pasamos. A lo mejor se siente que ya está algo por terminar. Pero tenemos solamente que orar. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pedir la ayuda de nuestro Dios. Amén, porque de Él solamente tenemos la ayuda, tenemos el socorro, tenemos la dirección. Y si ustedes tienen aún problemas, pues no solamente tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Cuando usted se siente cansado, triste, todo, hermanos, nuestra ayuda, nuestro socorro viene de lo alto. Él es el único que nos puede ayudar en todo tiempo. Solamente tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que clamar. Y ahí vemos la respuesta de nuestro Dios, hermanos. El rey Ezequías solamente dice la palabra que volteó su rostro a la pared y empezó a orar, empezó a clamar, empezó a llorar delante de Dios. Y oró a Dios. No con apariencia, hermanos, no con palabras bonitas, no con religiosidad. Solamente abrió su vida, abrió su corazón a Dios. Oró con verdad, oró con el alma, hermanos. Oró con las lágrimas en sus ojos. Solamente así oró, porque Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que pasó hace más de 2000 años sigue pasando hoy. Dios sigue obrando hoy, sigue trabajando hoy en nuestras vidas, sigue obrando en maravillas, sigue obrando en milagros, sigue obrando a nuestro favor. Solamente tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscarlo cada día, hermanos. Porque es la palabra que al corazón contrito y humillado no desprecia a Él. Él obra a nuestro favor. Y Él ve nuestra vida, Él ve nuestros corazones, hermanos. Él ve que aún usted está en batallas, está en luchas. Él ve sus lágrimas. Pero también Él le dice hoy, he oído tu oración. Él le dice, he oído tu oración. Porque claro que yo creo que usted cuando está en estas situaciones difíciles está clamando, está orando a Dios, está pidiendo a Dios. Y Él así le dice, he oído tu oración. Y no todo está perdido, no todo ha terminado. Dios puede darle aún más años, hermanos, a lo que parecía acabado. Cuando el hombre dice, no se puede, Dios dice, sí se puede. Dios responde, yo lo haré. A lo que a nosotros se nos hace imposible, para Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible. Él sigue obrando, Él sigue trabajando, hermanos. Aun cuando nosotros no veamos nada, Él sigue obrando, Él sigue trabajando a nuestro favor. Solamente no dejemos de orar, no dejemos de clamar a Dios, no dejemos de buscar a Él, porque en Él está la respuesta para todo. En Él está la respuesta, hermanos. Amén. Y yo creo que cuando actuamos tal vez indiferentes, hermanos, a pesar de todas las maravillas, todos los milagros que Dios ha hecho, hermanos, sería tener un corazón mal agradecido. Porque simplemente el despertar hoy, abrir nuestros ojos, es motivo de agradecimiento a Dios. Es motivo de alabar a Dios. Es motivo de orar ante el Padre y decirle gracias, Señor. Gracias. Es motivo de decirle al Señor gracias por todo lo que tú haces y sigues haciendo.
Imagínense que el Señor le dijera: prepara tu casa. Tenemos que ordenar nuestras vidas al Señor, hermanos. Tenemos que ordenarlas, alinearlas a Él. Ya vivir una vida recta, correcta delante del Señor. No decir: hoy sí le sirvo al Señor, mañana no. No, tenemos que tomar una decisión firme de entrega, de servicio al Señor, para agradarlo solamente a Él, hermanos. Solamente a Él. Imagínense que el Señor nos dijera: hoy sí te doy de comer, mañana no te doy de comer. Hoy sí respiras y mañana no respiras. No, Dios no es así. Dios no actúa así, hermanos. Él nos ama y nos da siempre lo mejor. Pero nosotros tenemos que ser con un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él hace y lo que sigue haciendo, hermanos. Lo que sigue haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que escucha nuestra oración. Y todo lo que usted ha pensado, ya no hay solución. Hay solución delante de Dios. Solamente tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Que nuestra oración, hermanos, sea una oración como la del rey Ezequías. Así, solamente, amén, clamarle al Señor. Una oración, ¿verdad?, del rey Ezequías es una oración que Dios escuchó. Porque Él lloró delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios.